Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark35, Daniel, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Ta, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Siu, Sloaubert, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 13. La ciudad de Fuyuki se encontraba ante Gohan, un lienzo de normalidad que desafiaba sus sombrías expectativas. Caminaba tranquilamente por la calle, como un fantasma en el bullicioso cuadro, absorbiendo la sinfonía ordinaria de imágenes y sonidos, el más profundo de los cuales era la presencia pura y vibrante de vidas vividas sin la sombra de la ruina. Dos chicas de secundaria, absortas en la silenciosa intimidad de sus chismes por teléfono celular, pasaron junto a él, sus camisas blancas, chalecos color canela y faldas marrón oscuro hasta la rodilla eran un uniforme de feliz ignorancia. Un asalariado, con un traje azul marino borroso y un propósito vivaz, miró su reloj con un movimiento de muñeca practicado antes de unirse al baile ordenado de una intersección donde un oficial de tránsito, con un silbato entre sus labios, orquestó el flujo de autos y escolares con serena autoridad. El joven maestro mantuvo una apariencia de compostura, aunque la misma tranquilidad que lo rodeaba parecía un tormento sutil. Ningún edificio esquelético arañaba el cielo, ninguna nube negra nociva ahogaba el aire. En cambio, la brisa tenía el sabor limpio de una mañana urbana. El leve beso de los gases de escape de los automóviles era casi insignificante en esta ciudad perfecta. Su uniforme caldeo, una nota sartorial extranjera, solo suscitó miradas fugaces y curiosas, tal vez confundidas con el atuendo excéntrico de una escuela lejana y desconocida. ¿Es esta realmente la ciudad de Fuyuki?, murmuró, escapándose un susurro de duda. El cambio de raíz había salido mal, dejándolo a la deriva en la época equivocada, o tal vez en una línea de tiempo completamente diferente a la prevista para 2004. Lo primero es lo primero, resolvió, y finalmente se registró un destello de algo mal. Necesito encontrar a Osaki-san. Un destello de sus sentidos, perfeccionado y preciso, rápidamente localizó su firma mágica única, a apenas una cuadra de distancia. ¿Qué podría estar haciendo ella allí? ¿Y cómo llegó? ¿No se suponía que debíamos materializarnos juntos? Una cascada de preguntas, cada una sin respuesta, lo carcomía. No hay necesidad de entrar en pánico, se aseguró, siendo el mantra un escudo frágil contra el creciente malestar. Simplemente encuentra a Osaki-san y planifica nuestro próximo movimiento. Sorprendentemente, la encontró disfrutando del placer mundano de mirar escaparates, mientras su mirada se detenía en las vibrantes exhibiciones de una boutique de ropa. Mientras él entraba en su visión periférica, ella se giró, con una sonrisa brillante floreciendo en su rostro, y le ofreció un saludo informal con dos dedos. «Yo». Ella saludó. Un suspiro de profundo alivio se le escapó. «Aosaki-san, ¿cómo llegaste aquí exactamente?». Aoko se enderezó y toda su altura irradiaba una confianza casi majestuosa. «No fue precisamente mi culpa, ya que no tengo idea terrenal. Cuando abrí los ojos, estaba, créalo o no, en el techo de eso construyendo justo allí». Hizo un gesto hacia un modesto complejo de apartamentos al otro lado de la calle. «Intenté localizarte inicialmente, pero luego recordé tu asombrosa capacidad para sentir mi presencia y simplemente esperé. Supongo que mis instintos estaban en lo cierto». «Ya veo», dijo Gohan lentamente, mientras su mente lidiaba con la desconcertante desviación de los parámetros de su misión. No solo habían sido arrojados a la época equivocada, sino que también habían sido separados. ¿Es esto siquiera Fuyuki?, se preguntó en voz alta, mientras su mirada recorría el paisaje urbano engañosamente pacífico. Aoko tarareó y se unió a su estudio visual. «Es Fuyuki, está bien», confirmó, con una nota de certeza en su voz. «Reconozco algunos de los puntos de referencia», señaló un pequeño parque ubicado a lo lejos, a 2 cuadras de distancia. «Deberíamos estar en el distrito residencial. ¿Qué pasa con el año?». Gohan presionó, un temblor de aprensión en su voz.
Intenta revisar tu teléfono, sugirió Aoko. ¿Aún funciona? Gohan se reprendió mentalmente por el descuido, aunque una parte de él ya anticipó problemas de compatibilidad dado el vasto abismo temporal. Recuperó su teléfono celular, con la pantalla parpadeando, solo para revelar un marcado sin señal. Los dispositivos arcaicos que sostenían los transeúntes confirmaron su sospecha. La infraestructura moderna simplemente no estaba presente. Todavía se lee 2014, reveló Gohan, un indicio de frustración en su tono. No hay señal alguna. Maldita sea, maldijo Aoko en voz baja, con una sombra fugaz cruzando sus rasgos. Muy bien, lo primero es lo primero, mantengamos la cabeza fría. Ya sea que se trate de un error de cálculo menor o que realmente estemos equivocados, aún así aterrizamos en Fuyuki, lo que significa que la misión permanece activa a menos que todo esto sea algún tipo de ilusión. Un pensamiento más oscuro susurró en su mente. Cierto, aceptó Gohan, con su asentimiento vacilante mientras la miraba. ¿Alguna idea de dónde podemos establecer una base? Los ojos de la morena recorrieron la calle una vez más antes de volverse hacia su maestro. Necesitamos privacidad. Si efectivamente estamos en 2004, no podemos correr el riesgo de quedar expuestos. Y si se está desarrollando una guerra del Grial, los familiares sin duda están arrastrándose por ahí, buscando cualquier cosa sospechosa. Es decir, sirvientes como yo. Gohan asintió y, con un destello de movimiento sincronizado, desaparecieron. La intuición de Aoko, afilada como una espada afilada, confirmó la precisión de su partida. Mientras se desmaterializaban, un familiar, al doblar la esquina, captó solo las más débiles imágenes residuales, dejando atrás una pregunta persistente en el aire vacío. En otro lugar. ¿Qué pasa? Pensé que, una pausa, cargada de un toque de ambivalencia, se prolongó antes de que surgieran las siguientes palabras. No debe haber sido nada. Podría significar algo. Podría ser, pero ahora mismo estamos desprevenidos, replicó la voz, llena de impaciencia. Aún es demasiado pronto. Nada es demasiado pronto en una guerra del Grial. Es mejor cubrir todas nuestras bases tan pronto en el juego. Déjame encargarme de eso. Por ahora solo hay que preocuparse por la seguridad. La otra voz suspiró, un sonido de cansada resignación. Bien. Voy a hacer unos sándwiches. ¿Qué empases quieres? Haz el mío con huevo extra. En otro lugar. Gohan y Aoko se movían a través de los densos bosques con la fluidez de las sombras, serpenteando entre los árboles laberínticos con una gracia casi sobrenatural. Su ritmo era rápido pero mesurado, una carrera controlada que no agitaba más que un susurro de hojas desplazadas, para que no levantaran suficientes escombros para alertar a los familiares invisibles. Finalmente, emergieron en el claro que Aoko había elegido, deteniéndose para respirar profundamente y tranquilizándose. Gohan encontró una cornisa de piedra natural y se instaló en ella, mientras la sirvienta morena escaneaba meticulosamente las afueras de Fuyuki que serían su santuario temporal. Sus ojos, agudos y perspicaces, absorbieron cada contorno, cada sutil subida y bajada de la tierra, trazando meticulosamente posibles rutas de escape. A lo largo de su viaje clandestino, no habían descuidado observar más de la ciudad. Aoko, con un movimiento rápido y practicado, había logrado arrebatar un periódico desechado, cuya fecha declaraba crudamente: 25 de enero de 2007. 2007. La voz de Gohan se quebró, una mezcla de incredulidad y conmoción. Aoko le había entregado el periódico y él volvió a leer los números, convencido de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero, esto no debería tener sentido. Me lo estás diciendo, aceptó Aoko, apoyada contra la fría roca junto a Gohan, con los brazos cruzados sobre el pecho. O nos enviaron aquí por error o algo realmente extraño está en marcha. No estoy seguro de qué exactamente, pero la prioridad inmediata es establecer una base y un campo delimitado. Lo último que necesitamos es que nos tomen por sorpresa tan pronto. Gohan no podría haber estado más de acuerdo. Dejó el periódico en el suelo, empujándose desde la roca. Instintivamente, su mano se dirigió al estuche que contenía sus cápsulas en miniatura. Seleccionó el que albergaba la vivienda prefabricada, apretó el gatillo y arrojó el objeto a una distancia precisa.
Con un suave golpe, la cápsula se expandió, envolviendo el espacio en una nube que se disipaba rápidamente y que dio a conocer su nueva base abovedada. Como era de esperar, Aoko emitió un silbido bajo de asombro apenas disimulado. Maldita sea. Caminó hacia la casa recién materializada, sus ojos recorrieron sus elegantes líneas y su mano se extendió para tocar la pared sólida, como para confirmar su realidad. Ella había leído los archivos, por supuesto, sobre estas cápsulas milagrosas, pero como decía el viejo adagio, ver es creer. Es como magia. O, como diría la mayoría de la gente, pero esto es más bien algo sacado directamente de la ciencia ficción. Lo es, dijo Gohan, con una pequeña y divertida sonrisa en sus labios. Pero de donde yo vengo, esto es prácticamente algo común, cortesía de Corporación Cápsula, la empresa que los fabrica. Aoko continuó bebiéndolo todo, su expresión era una mezcla de asombro y codicia. Te lo digo, chico, si hubiera tenido algo así como estas cápsulas cuando viajaba, no habría tenido que cargar con una maleta vieja todo el tiempo. ¿O alguna vez? Sí, pero no creo que llevar una maleta sea tan engorroso, respondió Gohan, con un leve rubor subiendo a sus mejillas. Mi madre y yo nos las arreglamos muy bien sin cápsulas en casa, en el monte Paosu. Excepto cuando tenemos que empacar, y. Bueno, tal vez ellos son que conveniente. Ya terminó mi caso, replicó Aoko con aire de suficiencia, con los ojos centelleando. Ahora, vamos. Quiero ver el interior. En una curiosa inversión de su dinámica habitual, Gohan, el joven maestro, encarnaba la tranquila madurez, mientras que Aoko, el siervo experimentado, mostraba el entusiasmo ilimitado de un niño, ansioso por explorar la maravilla de su morada portátil. Rodearon la estructura abovedada y Gohan giró la perilla de la entrada para dar la bienvenida a su sirviente adentro. Mientras encendía las luces, el rostro de Aoko se iluminó, reflejando el brillo repentino. El interior, con su diseño abierto y aireado, recordaba la finca de estilo occidental de la familia Kwon-hee, donde una vez había subido a bordo, un marcado contraste con la estética tradicional japonesa del complejo de Aosaki. Dio un paso adelante y su mirada se posó en el Genkan, un espacio designado para calzado de exterior. Oye, ¿hay un Japón en tu mundo? Gohan negó con la cabeza mientras colocaba cuidadosamente sus propios zapatos en la esquina. Él levantó la vista y tarareó en sus pensamientos. No se llama realmente Japón, pero un lugar que me viene a la mente es la isla de Gengoro. Es el más cercano en costumbres y geografía a Mion. ¿En serio? Aoko murmuró, una nota de asombro en su voz. Isla Gengoro, probó el nombre en su lengua, recordando un antiguo cuento popular sobre una isla nacida de gotas de agua que caían de una lanza adornada con joyas en el cielo. Una isla nacida del cielo. ¡Qué poético! Gohan se volvió hacia ella y ella le agitó la mano desdeñosa. Está bien, comenzó Aoko, cambiando su tono hacia uno de enfoque profesional. Lo primero es lo primero. Voy a montar un campo delimitado. Quédate aquí y contacta con la sede central. Gohan asintió y el entendimiento tácito entre ellos consolidó sus objetivos inmediatos. Tuvieron que operar a nivel funcional, garantizando que su misión pudiera continuar a pesar de la inquietante discrepancia temporal. Hasta entonces, la vigilancia era primordial, un escudo contra cualquier otro giro del destino que les esperara. Algún tiempo antes de su partida, Caster les había informado sobre renovaciones de último momento en su casa principal. Fundamentalmente, el escudo, su principal catalizador de invocación, se había integrado en la sala de estar. Este nexo les permitiría comunicarse con Caldea y transportar recursos y otros elementos vitales. Los muebles habían sido reposicionados para acomodar no solo un motor de maná más portátil sino también el escudo mismo, una estructura del doble del tamaño de la mesa de café de madera ahora relegada a una esquina adyacente. Afortunadamente, la habitación ofrecía un amplio espacio. Cuando el escudo cobró vida con su brillo revelador, un panel holográfico brilló en su centro, revelando los rostros familiares de Kirschtaria, Romaní y Caster. Bueno, esto ha superado todas nuestras expectativas, comentó el director de Caldea, con la voz seca, un marcado contraste con la expresión visiblemente preocupada de Romaní, claramente sacudida por el giro absolutamente inesperado de los acontecimientos.
Caster, más reflexivo, sin duda estaba examinando posibilidades, buscando una explicación lógica para su trayectoria descarrilada. Director, se dirigió Gohan a la rubia, con un temblor de aprensión en su voz. ¿Podría el Rai-Siftin haber cometido un error? Las coordenadas eran exactamente como las habíamos establecido, calibradas para ubicarlos específicamente en el año 2004, simultáneamente con la Quinta Guerra del Santo Grial, respondió Kirschtaria, con la mirada inquebrantable. Pero dado lo obvio, solo pudo haber habido un error evidente. ¿Qué tipo de error? Gohan no pudo evitar preguntar, pero la pregunta surgió. Eso es lo que todavía estamos tratando de determinar, respondió Kirschtaria. Mientras tanto, la mejor manera de actuar para ambos es mantener un perfil bajo. Mantenga la interacción con los lugareños al mínimo, idealmente mientras busca pistas sobre qué pudo haber causado esta desviación. Gohan solo pudo asentir. Es imperativo que nos mantengamos informados unos a otros. Tendremos una conferencia telefónica exactamente a las 18 para discutir nuestros hallazgos. Hasta entonces, buena suerte. Sí, señor, afirmó Gohan asintiendo. Afuera, Aoko estaba estableciendo meticulosamente un perímetro alrededor de la casa recién materializada. Hilos de su cabello, imbuidos de su energía mágica, servían como materia prima para envolver pequeñas efigies de madera, cada una meticulosamente tallada con runas protectoras. Los plantó en puntos estratégicos clave, asegurando una defensa óptima. Si bien su aptitud para la magia convencional era, según admitió ella misma, bastante terrible, sobresalía en los conceptos básicos fundamentales, lecciones que Alice le había inculcado rigurosamente para mejorar sus posibilidades de supervivencia en el peligroso mundo iluminado por la luna. Las más cruciales de estas enseñanzas eran los elementos esenciales de la brujería. Aunque no era una caster por clase y, por lo tanto, incapaz de aprovechar plenamente sus ventajas inherentes, siguió siendo, en esencia, una maga, entrenada por uno de los mejores. La única salvedad de su Bone Death Field era su falta de especialización. Incluso un mago novato, si tuviera suficiente tiempo, podría eventualmente romperlo, y mucho menos alguien del calibre de su hermana. Su fuerza residía en el ocultamiento, su defensa relativamente baja y su función obligatoria incluía un sistema de detección, alertándolos de cualquier presencia que no fuera la suya o la de su maestro. Con un aplauso satisfecho de sus manos, declaró que su trabajo había terminado. Al regresar al interior, Gohan transmitió los detalles de su conferencia telefónica. Manteniéndose discreto, Esto no debería ser un gran problema. Mientras podamos averiguar cómo llegamos aquí en primer lugar, podremos tomarnos las cosas con calma. Las cejas de Gohan fruncieron el ceño y una oleada de preocupación perturbó su compostura. No creo que debamos ser tan indiferentes ante la situación. Aoko levantó las manos en un gesto de paz. No quise decir que íbamos a holgazanear todo el día. También quiero saber qué está pasando, pero podemos abordarlo a nuestro propio ritmo. Le quita mucha tensión. Necesitamos cabezas frías ahora mismo, chico. Un leve rubor se apoderó de las mejillas de Gohan mientras desviaba ligeramente la mirada. Correcto. Lo siento. No es que entré en pánico ni nada. Ay, arrulló Aoko, con una sonrisa juguetona adornando sus labios, eres lindo cuando mientes así. Al decidir que primero debían instalarse, Gohan llevó a Aoko a su habitación designada. Sin embargo, antes de jubilarse, el mago consideró oportuno establecer un taller dentro del salón. Todo mago que se precie posee un taller, le explicó al joven, asumiendo momentáneamente el manto de maestro de facto. Así es como se crea un territorio, lo que puede producir todo tipo de beneficios si se comprenden sus complejidades. En un taller, puedes experimentar con tu magia, realizar experimentos horribles y altamente poco éticos, torturar a alguna pobre alma desafortunada o simplemente hacer el tonto si te apetece. Gohan hizo una mueca y una visible incomodidad se apoderó de él. Yo, probablemente podría prescindir del experimento y de la tortura, gracias. Aoko resopló. Sí, no pareces ese tipo. Pero las apariencias siempre son superficiales, especialmente cuando se trata de magos. Consejo profesional. Si alguna vez te sientes atraído por un número atractivo, recuerda siempre el tipo de chicas sobre las que te advirtió tu madre.
Gohan parpadeó. Que te engañen antes de dejarte por un tipo mucho más guapo y rico. Fue el turno de Aoko de parpadear, aunque su sonrisa permaneció fija. Sí, claro, supongo que la mamá del niño sabe lo que hace. De todos modos, sigamos adelante. Primero dejemos de lado algunas cosas. Es decir, tus circuitos mágicos. Sí, dijo Gohan encogiéndose de hombros. Los tengo. ¿Pero alguna vez los has usado? Aoko preguntó con la mirada aguda. ¿Los activó? Gohan negó con la cabeza. Me temo que no. Nunca fui un gran mago. Incluso cuando el señor Piccolo intentó enseñarme magia. Diablos, hace poco más de un mes ni siquiera sabía qué eran los circuitos mágicos ni que los tenía. Bueno, supongo que es otra cosa que tenemos en común, comentó Aoko con un resoplido divertido. Pero en realidad he recibido formación formal en el pasado y, no hace falta decirlo, me he tomado muy en serio muchas de esas lecciones. Así que probablemente podría darles una buena idea de los conceptos básicos antes de pasar a las materias más avanzadas. Gohan inclinó la cabeza y frunció el ceño en señal de interrogación. Pensé que habías dicho que no eras un gran mago. No lo soy, confirmó Aoko. Pero tengo el conocimiento suficiente de los conceptos básicos de la teoría de hechizos para entrenarte adecuadamente. La razón principal de mi baja aptitud se debe a lo especializados que son mis circuitos. Levantó el brazo y un resplandor débil, casi imperceptible, emanó desde adentro, acompañado por ese sonido distintivo, casi cosquilleante, que Gohan había llegado a reconocer. Cualquier tipo de arte de magia que realice, independientemente de su rango, siempre será inferior a aquellos cuyos circuitos son más refinados para el casting tradicional. En otras palabras, los míos no están a la altura de los estándares normales, ya que la magia consiste esencialmente en replicar milagros. Destrucción. Fácil como un pastel. Algo tan empapado de simplicidad difícilmente puede considerarse milagroso o rayano en lo imposible, lo cual es tan anatema para tu mago atípico como lo es el agua para el aceite. El medio Saiyan miró boquiabierto la explicación de la mujer. Parecía que el mundo de la magia era mucho más complejo que su visión superficial inicial. ¿Eso significa que cualquier arte de magia que haga también será normal? Gohan preguntó, dándose cuenta de que la calidad de su propio circuito se estaba instalando. Aoko se encogió de hombros. Esos son los descansos. Pero solo porque probablemente seas malo en algo no significa que al menos no puedas intentarlo. Y quién sabe, quizá tengas suerte. Seguro que lo hice. Gohan todavía parecía un poco inseguro. No era como si alguna vez lo hubiera hecho ser un mago. Un erudito, tal vez, pero a medida que aprendió más sobre los magos y su oscura cultura, pudo asumir con seguridad que una carrera académica era su mejor opción. No es que el propio mago careciera de actividades académicas, solo que, la mayoría de las veces, era del tipo moralmente cuestionable. El tipo que produjo monstruos como los androides. Sacudió la cabeza, desalojando el pensamiento perturbador. Aoko, sintiendo su cambio de comportamiento, cambió suavemente de tema. Muy bien, como parte de tu primera lección, ayúdame a organizar el taller. Gohan miró a su sirviente maestro y una pequeña sonrisa adornó sus labios mientras asentía. Las renovaciones no eran las únicas provisiones que Chaldea había dejado a disposición de la pareja. Libros, antiguos grimorios, códigos místicos y varios otros artefactos estaban asegurados dentro de un resistente baúl, desde el cual Aoko ahora sacaba lo que necesitaba. No se diga que Chaldea no estaba preparada. Estas disposiciones sin duda estaban reservadas para cualquier siervo de la clase caster que pudieran convocar. Muy pronto, la morena había establecido un taller adecuado para ella y su maestro, allanando el camino para sus lecciones inaugurales. Entonces, ¿cómo lo hago? Gohan preguntó, moviendo la cola con un entusiasmo casi canino que Aoko, honestamente, encontró adorable. Su expresión se suavizó al verlo. Aoko se aclaró la garganta. En primer lugar, hay que entender que los circuitos mágicos son en realidad parte del alma. Lo que normalmente se percibe cuando se activan es simplemente su manifestación material en el cuerpo, imitando una especie de sistema nervioso auxiliar, lo que lleva a la idea errónea común de que son un componente biológico genuino.
Son puramente metafísicos, en contraposición a físicos. Da Vinci-san ya me informó sobre eso, reveló Gohan. Bien, reconoció a Oko, acariciándose la barbilla mientras su mente corría, recordando las lecciones de Alisa y sus propias experiencias florecientes. Normalmente, para activar tus circuitos, debes enfocar tu Oda a través de ellos para procesar la energía mágica necesaria para invocar la magia. Hechizos, maldiciones, lo que sea. Pruébalo si puedes. Gohan ahuecó su barbilla en sus pensamientos. Concéntrate en Oda a través de mis circuitos. Asintiendo hacia sí mismo, se sentó en el suelo, sentado con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas. Al igual que sus ejercicios meditativos habituales, comenzó con inhalaciones y exhalaciones profundas y rítmicas, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración. Luego, cerró los ojos, mientras Aoko observaba con una mirada analítica, con la esperanza de construir un marco para su plan de lección coordinado. Con la visión oscurecida, el niño solo vio una negrura envolvente hasta que la voz de Aoko atravesó el silencio. Ya sabes dónde están tus circuitos, ¿verdad? Mi cola, respondió Gohan en voz baja. Asintió Aoko, tomando nota mental de ese detalle en particular. Intenta tener una idea de tus circuitos. Localízalos con tu mente y establece primero un agarre firme. Desde allí, debes permitir que tu Oda fluya. No lo fuerces. Tómate las cosas con calma por ahora. Gohan asintió antes de comenzar, cayendo en un ritmo meditativo familiar, muy parecido a su entrenamiento con Piccolo. Siguiendo las palabras de su sirviente, se concentró en localizar sus circuitos. Conocía su entorno general, pero hasta ahora no había comprendido realmente lo que significaba saber dónde estaban, ya que comenzó a encontrarlos por todo su cuerpo. Pronto, sus cejas tejidas como una sensación apagada florecieron detrás de él, específicamente su cola. Continuó concentrándose, sincronizando su mente y su cuerpo a medida que sus energías internas comenzaban a circular. Se sumergió en un profundo silencio, su mente se entrelazó con su cuerpo, permitiendo que su ki, fluyera a través de su cuerpo, un calor viscoso lo invadió. Después de unos minutos, sintió un cambio sutil en el aire, un precursor normal, pero en lugar de su trayectoria habitual, dirigió su atención a la acción prevista. Comenzó de a poco, permitiendo que cada vez entraran más personas, manteniendo un control mínimo para no restringir el flujo. Sabía que verter demasiado podría causar una reacción involuntaria, y la advertencia de Kirschari estaba fresca en su mente. Los labios de Aoko se curvaron en una sonrisa sutil mientras observaba cómo los circuitos del niño cobraban vida, lentamente, casi imperceptiblemente, como pequeñas brasas. Sin duda empezaba a sentir una sensación de hormigueo, un escozor naciente que se delataba en el espasmo esporádico de sus cejas. De hecho, Gohan sintió una clara sensación de hormigueo alrededor de la base y la columna, extrañamente similar a la sensación que experimentó cuando se transformó por primera vez en un Super Saiyan. Ella quedó realmente impresionada. Sus primeros intentos habían sido todo menos fluidos o fructíferos. Le llevó al menos 2 semanas incluso conseguir que se manifestara una chispa. El prodigioso talento de este niño, o quizás su experiencia inherente, como se insinúa en su perfil, era innegable. Al dejar escapar el aliento, Gohan finalmente rompió su meditación y abrió los ojos justo a tiempo para presenciar cómo la habitación oscura brillaba suavemente con su prana naciente. Miró sus manos y observó líneas tenues que serpenteaban por su piel antes de desvanecerse. Fue una sensación extraña, familiar pero distinta. En ese estado contemplativo, imágenes vagas parpadeaban en su mente como faros en la oscuridad. Un exuberante bosque verde, animales vagando libremente. Pero lo que había captado su atención más profundamente, lo que le había hecho reflexionar más, era la imagen fugaz de un pequeño pájaro, volando con gracia sobre un claro, antes de ser cruelmente derribado por un agresor invisible. La visión terminó abruptamente allí, sacudiéndolo de su concentración. «Excelente», escuchó decir a Aoko, mientras sus manos aplaudían en señal de alabanza, lo que ayudó a disipar aún más el estupor persistente. No está mal para un primer intento. Inhalando y exhalando para estabilizarse, Gohan le sonrió radiante, la morena ahora sentada elegantemente en el brazo del sofá cercano. «¿Y bien?
¿Cómo te sentiste? Ella presionó. Gohan inclinó la cabeza pensativamente. ¿De qué manera, específicamente? Como si tu cuerpo se calentara, aclaró Aoko. Eso es perfectamente normal, por cierto. Gohan se esforzó por recordar las sensaciones exactas, por señalar con precisión lo que sintió al activar sus circuitos por primera vez. ¿En realidad no se siente diferente a un aura?, reflexionó en voz alta. ¿Aura? Aoko hizo eco, y tan pronto como la palabra salió de sus labios, el ki de Gohan se encendió, su brusquedad y fuerza cruda la sobresaltaron, enviando una cascada de papeles sueltos del taller improvisado esparcidos. ¡Guau! Lo siento. Gohan exclamó, haciendo una mueca de dolor mientras la morena caía sin contemplaciones sobre el sofá. Aoko recuperó rápidamente el rumbo, aunque la sonrisa irreprimible en sus labios no delataba ni una pizca de disgusto. Ella simplemente se maravilló ante el fenómeno que tenía ante sí, el ki del niño envolviendo su forma, un velo grueso y brillante que bailaba y parpadeaba como vapor. Tú tienes que enseñarme eso. Gohan parpadeó, su aura se disipó, antes de que se le escapara un resoplido y ambos se disolvieran en risas. Aproximadamente a las 18 horas comenzó su conferencia telefónica con Caldea. ¿Y bien? Aoko preguntó, sentada cómodamente en un sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras ella y Gohan se enfrentaban a la proyección holográfica de Kirschtaria, que parecía absorta en una tableta de datos. El director levantó la vista y se dirigió a ellos. Según las coordenadas establecidas, se suponía que llegarías al año 2004, pero por alguna razón inexplicable, algo los desvió a ambos de su rumbo. Déjame adivinar, suspiró Aoko, con un dejo de resignación en su voz. No sabes la causa. Lo hemos intentado todo, les informó Kirschtaria, con un claro tono irritante. Revisamos el sistema, los ataúdes. Nada parecía estar fuera de servicio. Pero fuera lo que fuese, una vez que ya habías atravesado el portal, solo entonces tu ruta se desvió. El estómago de Gohan estaba lleno de preocupación. ¿Y ahora qué, señor? Volvemos. Kirschtaria pareció reflexionar sobre la pregunta por un momento antes de responder. No. En la medida en que ustedes dos se han alejado de la era prevista, todavía hay una anomalía en juego. Recuerda dónde estás ahora mismo. 2007, Gohan murmuró, y poco a poco la implicación se le fue dando cuenta. Exactamente, confirmó Kirschtaria. 3 años después de lo que se suponía sería la quinta guerra del Grial. Y aún así. Fuyuki sigue en pie, intervino Aoko con voz contemplativa. Mientras instalaba el campo delimitado, utilizó binoculares para inspeccionar la ciudad. Varias posibilidades pasaban por su mente. Como había especulado anteriormente, podrían quedar atrapados en una elaborada ilusión, lo suficientemente convincente como para engañar a sus sentidos visual, auditivo e incluso kinestésico. O peor aún, podrían quedar atrapados dentro de un reality marble, meticulosamente inspirado en el Fuyuki de antes de la guerra. ¿Realmente deberíamos irnos tan pronto? Kirschtaria negó con la cabeza después de otra breve pausa. Por ahora, le sugiero que realice una investigación por su parte. Según Chaldeas, la singularidad aún no se ha resuelto. Por lo que sabemos, la verdadera anomalía puede que ni siquiera haya sido la guerra en sí, sino algo completamente distinto. Y si nos quedamos sin nada, luego te trasladaremos de regreso a Caldea, concluyó Kirschtaria. Inténtalo de nuevo. Aoko suspiró y no vio ninguna alternativa inmediata a su situación. Kirschtaria, ¿es posible que esto sea solo una mármol de la realidad? Quizás obra de un sirviente en la guerra. Es posible, pero lo pensaría 2 veces antes de sacar tales conclusiones, Aosaki, aconsejó Kirschtaria con voz severa. Goetia podría simplemente haber tendido una trampa para despistarnos. Ya sea una ilusión, un campo delimitado o incluso un mármol de la realidad, no podemos dejarnos llevar por meras conjeturas. Por ahora, mantengan una vigilancia férrea, ambos. Caldea, fuera. Con esto, la transmisión terminó, dejándolos reflexionar sobre las palabras de despedida del director. Los pensamientos de Gohan se agitaron con un torbellino de preocupación. ¿Qué significaba que habían desembarcado en Fuyuki 3 años después de la guerra del Grial programada? ¿Alguien había ganado el Grial? ¿Dónde estaba ahora?
¿Pudo realmente haber sido corrompido? Todas estas preguntas se arremolinaban en su mente hasta que Aoko, levantándose para estirarse, lo devolvió suavemente a la realidad. Bueno, ahora que eso terminó, podemos relajarnos. Ella se volvió hacia Gohan. Sigue practicando por ahora. Sigue trabajando para acceder a tus circuitos hasta que puedas hacerlo por reflejo. Después de eso, podemos seguir adelante con algunos hechizos básicos. Deberías estar bien con eso. Gohan asintió después de un momento. Sí. Aoko frunció el ceño y notó su persistente ansiedad. Por ahora debemos seguir fortificando la casa. No somos de esta época, por lo que también debemos hacer todo lo posible para integrarnos con los lugareños. Eso significa dejar el uniforme y ponerse algo más adecuado para la temporada, ya que es principios de enero. Gohan observó que la ropa que llevaba era la que la habían convocado, un marcado contraste con su propio traje de combate naranja y blanco, que solo podía ser un efecto del Ray Shifting. Reuniéndose, se puso de pie y asintió en señal de acuerdo. Está bien. Vamos a trabajar. Como parte de la lección que siguió, Aoko le enseñó al niño cómo dibujar meticulosamente runas protectoras en las paredes interiores. Estos intrincados símbolos servirían para fortalecer la casa en caso de un ataque. Otras medidas incluyeron el establecimiento de estaciones adicionales alrededor y fuera del perímetro, una tarea en gran medida ayudada por la capacidad de Gohan para volar, lo que hace más fácil colocarlas en lo alto de los árboles, utilizando la maleza y la nieve para el camuflaje natural. Recuerde, los magos prosperan en lugares donde hay líneas ley, que son venas llenas de maná, continuó Aoko en su conferencia, los dos parados afuera de la casa, observando el terreno cubierto de nieve. Estas venas suelen estar bajo tierra, cuanto más profundas, más potentes. En términos de artesanía formal, ayudarán a complementar nuestra artesanía magética, pero también nos brindarán poder adicional para cualquier otra vía que podamos seguir. Gohan asintió después de que sus sentidos se intensificaron, captando la energía sutil que parecía fluir debajo de la tierra como un manantial subterráneo. Cuando tengas tus circuitos bien controlados, podré iniciarte en el arte formal. Uno de los principios de ser un mago experto es poder extraer de la fuente mayor. Incluso con tus monstruosas reservas de Oz, prefiero que seas completo que especializado. Tus circuitos no son de la más alta calidad, pero incluso si lo pasas mal, quiero que superes cualquier límite que tengas y los escupas por si acaso. No habrá lugar para concesiones bajo mi tutela. Bien, asintió Gohan nuevamente, encontrando un eco familiar de las rigurosas lecciones de Piccolo en sus palabras. Lo que siguió fue una pequeña sonrisa de la mujer, todavía vestida con su ropa de sirvienta a pesar del frío cortante del aire libre. Vamos, está oscureciendo, saludó a Aoko y los dos entraron. Algún tiempo después, Gohan se sumergió en la tranquila domesticidad de la cocina, preparando una comida para él y su sirviente. Una gran olla arrocera zumbaba, hirviendo más de 20 tazas de arroz, más que suficiente para sus apetitos combinados. Revisó la parrilla interior, instalada sin problemas en el mostrador como parte de la estufa, donde se asaron 4 rodajas de salmón, con sus superficies brillando con una sabrosa salsa que había aplicado para realzar el sabor. Llevaba una sencilla camiseta negra y pantalones cortos, con un delantal cuidadosamente atado alrededor de la cintura. Luego, levantó la tapa de una olla grande, liberando una nube fragante de vapor mientras el curry hervía a fuego lento a la perfección. Su rico picante era un bienvenido contrapunto al frío aire invernal. Algo huele bien, anunció Aoko al entrar a la cocina. Llevaba una camisa y pantalones cortos nuevos y se secaba el pelo con una toalla, recién salido del baño. La camisa blanca llevaba el distintivo logotipo de Corporación Cápsula. Nunca pensé que me perdería un baño caliente como este. ¿Cómo está tu habitación?, preguntó Gohan, poniendo la mesa mientras Aoko se acomodaba en una silla. Como algo sacado de un hotel elegante, comentó Aoko, colocando la toalla sobre el respaldo de la silla a su lado. Incluso tiene un balcón y una ventana francesa. Casi me siento mal. No, puedes tenerlo, dijo Gohan encogiéndose de hombros con indiferencia. Estoy bien con el mío. Aoko se encogió de hombros a cambio antes de que su mirada recorriera la cocina bien equipada. Es difícil creer que todo esto pudiera caber en algo tan pequeño.
Gohan se volvió hacia ella cuando regresó a cuidar la estufa. ¿Ves el logo en tu camisa? Aoko miró hacia abajo, estirando la tela para tener una vista más clara. Corporación Cápsula, murmuró, luego sus ojos recorrieron la cocina, notando el mismo emblema grabado en varios electrodomésticos. Debe ser una empresa bastante grande. La empresa líder en el negocio de hacer que todo sea portátil, reveló Gohan mientras revolvía el curry. Son bastante grandes, supongo. Se puede decir con seguridad que toda nuestra sociedad funciona prácticamente con cápsulas. Casi todo, desde edificios de oficinas hasta incluso casas, se puede mover con solo presionar un botón. Aoko silbó y su mente lidiaba con las enormes implicaciones económicas. Entonces, ¿cómo pudo un niño como tú volverse adicto a todo este sofisticado hardware? Patrocinio. Este detalle también había estado en su informe preliminar, una bendición potencial para cualquier siervo con el atributo Reading. El actual presidente es un viejo amigo de la familia, respondió. Ella y mi padre se conocieron cuando aún eran niños. Ah, dijo Aoko con una sonrisa. Déjame adivinar. Ella y tu viejo eran un cosa. No, realmente, respondió Gohan pensativamente, levantando la vista con pensamientos mientras trataba de recordar la complicada historia del primer encuentro de su padre y Bulma. No creo que hayan salido nunca. Solo amigos. No lo sé. Me parece un caso clásico, respondió Aoko astutamente, con los ojos centelleando. Un niño y una niña se conocen, se hacen amigos, una cosa lleva a la otra. Quiero decir, vamos. A estas alturas, Gohan ya podía discernir las burlas juguetonas en su tono. Ella le disparó a mi padre en la cara con una pistola. La sonrisa de Aoko se endureció y flaqueó ligeramente. Ya veo, bueno, como fueron los primeros encuentros, esto, ciertamente no fue lo peor, considerando las cosas que había presenciado y soportado. ¿Qué, viejos eran? Bulma tenía 16 años, respondió Gohan. Papá tenía 12 años. Hay un poco de contexto en eso. Bulma viajó alrededor del mundo buscando las Dragon Balls después de encontrar una en su sótano. Después de investigar un poco, descubrió cuáles eran, inventó un dispositivo que podía localizar a los otros 6 y, en el camino, mientras conducía por el monte Paozu, atropelló accidentalmente a mi padre con su coche. ... Sé que suena extraño, admitió Gohan, pero mi padre estaba bien. Él me lo dijo. El coche que conducía Bulma, que al principio pensó que era un monstruo, apareció de la nada y lo derribó mientras llevaba un pez grande que había pescado para cenar. Dijo que todavía le dolía mucho, pero aparte de eso, simplemente estaba atónito. Bulma intentó preguntarle si estaba bien y él se enojó tanto con ella que arrojó el auto mientras ella todavía estaba en el asiento del conductor. ... Ella no resultó gravemente herida, pero estaba bastante asustada, y fue entonces cuando le apuntó con su arma en defensa propia, concluyó Gohan, mientras Aoko seguía mirando al niño como si estuviera contando una historia fantástica sobre la torre de Tokio con las piernas abiertas y alejándose. Los caldeos, siguiendo su conversación, llevaban expresiones similares de desconcertada incredulidad. Y, antes de que preguntes, las balas no hicieron mucho más que picarle la cara. Su cara, en ese momento, la expresión de Aoko estaba congelada, una ceja arqueada imposiblemente alta y una mano sosteniendo su barbilla sobre la mesa. Sí. Ella terminó vaciando todo el clip sobre él también, agregó Gohan, una sonrisa que la morena esperaba desesperadamente que no fuera irónica sonando en sus labios. Una historia muy divertida que me contaron en mi 8º cumpleaños. Entonces, ¿está lista la comida? Gohan, más que un poco aliviado, confirmó. Sí. Vamos a comer. Caldea. ... Voy a ver qué hay en el menú de la cafetería para cenar, anunció Pepe, levantándose de su silla y dirigiéndose hacia la puerta. La perspectiva de la comida era un poderoso atractivo. Más exactamente, fue un intento desesperado por disipar la palpable incomodidad que había descendido sobre la sala de control. Tan pronto como la puerta se cerró, Caster finalmente desató una risa robusta y desinhibida. Imagínense, por así decirlo, a Xuan San disparándole a San Wukong con una pistola en su primer encuentro.
Se oyeron algunas risas apagadas por parte del personal, algunos claramente luchando por contener su diversión. Romani simplemente meneó la cabeza, aunque una sonrisa innegable resonó en sus labios. Bulma, Kirschtaria reflexionó para sí mismo antes de tocar la terminal y mostrar el perfil de la mujer en el monitor principal. La imagen, procedente del catálogo de vídeos del teléfono inteligente de Gohan que se habían integrado en su servidor privado, mostraba a una mujer de unos 30 años, vestida con una blusa blanca idéntica a la que llevaba en el cumpleaños de su hijo. Poseía cabello morado hasta el cuello, lápiz labial rojo vibrante y pantalones de color crema. Más allá de ella y sus padres, un hombre estaba sentado a cierta distancia detrás de ella, con los brazos cruzados y la mirada apartada de las festividades. Según Gohan, este era el marido de la mujer, otro Saiyan de pura sangre, un hombre que, en el pasado, había demostrado ser un enemigo más formidable que Piccolo, habiendo casi erradicado su versión de la Tierra. Pero pensar, continuó Kirschtaria, con una nota de tranquilo asombro en su voz, que esta misma mujer tomaría a un hombre así como a su marido. Y este niño solo podía ser su hijo, añadió Romani, señalando al bebé acurrucado en un asiento elevador junto a su madre. Un medio Saiyan como SN-kun. Bueno, no conocemos realmente toda la historia, intervino Da Vinci, siempre pragmático. Por lo que sabemos, podrían haber sucedido muchas cosas para unirlos a ambos. Una pareja muy improbable, si es que alguna vez hubo una. Bueno, al menos su especie no tendrá que extinguirse, comentó Romani con una punzada de consideración, aunque dudaba mucho, y con razón, de que los propios Saiyajin alguna vez albergaran tales sentimientos hacia otras razas, y mucho menos hacia aquellas que habían aniquilado para un señor de la guerra galáctico. Estoy segura de que su universo fue realmente destrozado por todo esto, dijo Hinako desde su estación, con un sarcasmo lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Romani se volvió hacia ella. No apruebo cómo vivieron sus vidas, y mucho menos las cosas que hicieron, aunque estoy seguro de que no todos siguieron sus costumbres bárbaras. Según todos los indicios, la forma en que San-kun describió a los Saiyajin los marca fácilmente como irredimibles, pero dadas las circunstancias de su nacimiento y el de Trunks, estoy dispuesto a apostar que hay más matices en ello. San-kun mencionó que después de que su padre aterrizó en la Tierra cuando era un bebé, sufrió una lesión en la cabeza, según los relatos que el maestro Rossi le contó del hombre que lo adoptó por primera vez, lo que podría explicar cómo se frenaron sus instintos, contó Caster, con una expresión reflexiva en su rostro. Fascinante, ¿no te parece? Que cualquier salvajismo inherente que pudiera haber estado presente en el niño solo podría haber sido atenuado por lo que debe haber sido un caso de lesión cerebral traumática. Bien, dijo Hinako con un gesto despectivo. Y luego está eso Gui. Señaló con el dedo la imagen de Vegeta, como para recordar a todos que el hombre no era simplemente un delincuente de poca monta que había visto el error de sus caminos. La antigua inmortal sería la primera en proclamar que de ninguna manera era una buena persona tradicionalmente. Sin embargo, la mayoría de las cosas terribles que había hecho en su vida nunca habían sido por verdadera crueldad, ni había hecho todo lo posible para matar por placer o por mero capricho. Si alguna vez se quitó una vida, siempre fue en defensa propia o cuando se topó con un verdadero cabrón que nadie extrañaría. Y debido a su condición de Xian, a diferencia de los ancestros verdaderos, nunca ha tenido una necesidad real de alimentarse de sangre. No estamos en condiciones de juzgar, Hinako, dijo Kirschtaria, casi reflejando sus pensamientos. Si supieras lo más profundo de nuestras fechorías en los Belts. Sí, me lo puedo imaginar, se burló Hinako. A estas alturas ya lo he oído todo. Una de las cosas más importantes es que mis yoes alternativos se convirtieron en siervos después de luchar contra su versión de Caldea, lo que no parece un mal negocio considerando todo. Estar con mi amado siempre ha sido mi mayor deseo. Es lo único en este mundo olvidado de Dios que todavía puede mover mi corazón, que ha sobrevivido tanto a la monotonía como a la fealdad de la vida. Así que no, Kirschtaria, en todos los siglos de mi existencia, nunca he sentido la necesidad de considerarme un orgulloso bastión de justicia. Al menos puedes estar seguro de eso.
Kirschtaria no se sintió en lo más mínimo ofendido, ni tenía derecho a ofenderse tanto por lo que era, sin rodeos, la verdad sin adornos. No podría haberlo articulado de manera más sucinta que el testarudo Xian, que era tan diferente a la mayoría de las versiones de sí misma aquellos que, según los relatos de los regresantes, eran mucho más reservados e introvertidos. Tarareó Caster en sus pensamientos. Así que esta Bulma es la que sirve como la Sansa de su mundo, pero en lugar de viajar a la India, se embarcó en una misión para recolectar las bolas de dragón, con lo que podemos asumir con seguridad que era el propósito de cumplir un deseo. Y en el camino conoció al padre de SN-kun por primera vez, le siguió Romaní. El San Wukong de su mundo, que se llama Son Goku. Pero en lugar de un mono nacido de la Tierra, era un niño extraterrestre enviado para evitar la destrucción de su planeta natal. Y, continuó Caster, escribiendo comandos nuevamente en la terminal, mientras las imágenes cambiaban para mostrar a otros dos invitados a la fiesta de Bulma, no olvidemos estos dos Oolong, brindando con otros invitados, y Yamcha, vaso en mano. Tsubaki y Shaojin, explicó Romaní. Según el relato de San-kun, Oolong y Yamcha. Hinako parpadeó. Yumcha. Oolong-cha. ¿En serio? Ambos nombres son juegos de palabras con ti. Bueno, no puede ser más extraño que el nombre de nacimiento de Wukong, dijo Caster. Kakarot, que bien podría ser temático, ya que los Saiyajin parecen seguir una convención de nomenclatura que incluye juegos de palabras con vegetales. Romaní resopló. Y el verdadero nombre de SN-kun es Gohan, que todavía sigue un poco el tema gastronómico. Todos en su mundo llevan nombres de juegos de palabras. Uno de los técnicos soltó, provocando algunas risas dispersas. Estoy seguro de que hay quienes tienen nombres normales, reflexionó Kirschtaria en voz alta, y la risa se calmó. Bueno, se volvió hacia Caster, quien asintió antes de escribir nuevamente en la terminal, y apareció una grabación de video de Gohan activando sus circuitos por primera vez. No está mal. Sí, estuvo de acuerdo Romaní. Por inferiores que fueran los circuitos del medio Saiyajin, el hecho de que pudiera activarlos en el primer intento fue impresionante, una hazaña que a otros les habría llevado días o incluso semanas. Todavía le queda un largo camino por recorrer. Por muy poderoso que ya sea, lo mejor que podría alcanzar es una actitud de tercera categoría para la magia, señaló Caster, con una mano en la barbilla mientras evaluaba el desempeño del niño. Una gran ironía, si es que alguna vez me he topado con alguna. La magia tradicional puede estar más allá de él, pero Wolfan ha demostrado ser del tipo tenaz, comentó Kirschtaria, mirando a Hinako. No importa dónde caiga, ha demostrado con creces que tiene lo necesario para ser un buen mago. En otro lugar. Debería haber sido fácil. Una vez que se hubiera deshecho de la escoria, habría sido una candidata segura para llenar el puesto ahora vacante. ¿Cómo pudo el Grial rechazar la convocatoria? Le faltaba el catalizador adecuado. Su tiempo sin maestro la había debilitado tan profundamente. ¿Qué pudo haber salido mal? No, el pensamiento parpadeó a través de la intrincada red de posibilidades. ¿Cómo? ¿Podría ser que el Grial hubiera encontrado otro maestro? Imposible. Su mero hecho de ser una maga había sido un resquicio legal suficiente para reclamar el lugar de su antiguo maestro, así que ¿cómo pudo el Grial negárselo? Alguien se había colado en el último minuto. ¿Quién podría ver? Sus siguientes palabras se desmoronaron en un indignado apretón de dientes. No importa. Todavía ejerzo más poder que los magos de esta época. Simplemente improvisaré. Como siempre lo hago. Su tono vaciló y se fue apagando, como si ya se hubiera enfrentado a posiciones tan precarias antes, pero era una sobreviviente. Nada se interpondría en su camino para lograr aquello por lo que una vez había orado a los dioses, antes de abandonarlos por completo. Con los recursos ahora a mi disposición, puedo simplemente... Ella giró, disparando una ráfaga de energía mágica que por poco falló y sorprendió al misterioso intruso que se había atrevido a invadir su territorio. Su brazo derecho extendido rebosaba de maná, extraído directamente de las líneas de ley pulsantes del antiguo templo que ahora habitaba, y su rastro de buena suerte se había topado con un ligero obstáculo con esta flagrante violación de su dominio. ¿Quién eres tú?
La figura se elevó entre los escombros, donde habían sido rozados por el ataque, y la pared detrás de ellos ahora tenía un agujero humeante y cráter donde la energía los había atravesado, afortunadamente sin encontrar un objetivo más allá. Estaban envueltos en un conjunto completamente negro, de la cabeza a los pies, un atuendo tan completamente oculto que discernir su género era un desafío, aunque la aguda intuición de Medea susurraba femenino, incluso su rostro estaba oscurecido por una capucha, dejando solo un pequeño y tentador espacio para revelar sus ojos, e incluso entonces la opresiva oscuridad del taller dificultaba distinguir cualquier detalle. Cómo este individuo había logrado romper su campo limitado era una preocupación mucho mayor para el castor, porque nada menos que un mago de igual o mayor rango podría incluso haber perturbado sus energías sutiles. Caster se alejó más profundamente de las líneas ley, sus labios murmuraban las palabras divinas, evocando 5 círculos mágicos brillantes a su alrededor, cada uno preparado para desatar su devastadora lluvia de luz. Respóndeme, desgraciado. ¿Quién eres? La figura se encontraba a toda su altura, en un silencio desconcertante, como si la observara desde gran distancia. Entonces, un movimiento sutil de su brazo y uno de los círculos radiantes desataron su fuerza destructiva. Para profundo asombro de Caster, la explosión fue recibida y completamente anulada por una barrera invisible, una pared brillante e invisible que provocó que el rayo de luz normalmente letal, una fuerza lo suficientemente devastadora como para aniquilar a un ciervo, simplemente se apagara sin causar daño. Ahora bien, Caster no era alguien que sucumbiera fácilmente al pánico. Había resistido innumerables tormentas y había visto demasiadas como para que la tomaran realmente por sorpresa. Pero la absoluta facilidad con que su formidable hechizo había sido anulado envió una escalofriante onda de cautela a través de ella. La figura, con la mano metida profundamente en el bolsillo de su capa, retiró algo pequeño y lo extendió hacia el castor, con el brazo extendido, aparentemente ajeno al riesgo de que un ciervo ya indignado le cortara sumariamente la extremidad. Dejando de lado emociones tan grandiosas, Caster entrecerró los ojos, perforando analíticamente la penumbra, intentando discernir el objeto que la niña ahora sostenía en su mano. Un orbe extraño, que irradia una firma inusual, pero innegablemente potente, de energía mágica.